Buenas noches, hermanos. Qué bendición que estemos todos aquí en la casa del Señor. Hoy es el 6º día de ayuno y el diablo no está contento. Hay mucha oposición, pero hoy usted está aquí y logró vencer al enemigo, porque sabemos que cuando usted dispone de venir a la casa del Señor, van a pasar muchas circunstancias y muchas situaciones que van a hacer que deje de hacerlo y que ya no venga. Pero usted está aquí esta noche y gloria a Dios por eso. Vamos a tener siempre oposición, pero Dios siempre está con nosotros. Y dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Gracias a Dios que estamos aquí, de verdad que este tiempo es de mucha bendición. Hemos aprendido mucho de la palabra, de la revelación que Dios le dio al apóstol Juan por medio del libro de Apocalipsis. Y el capítulo que me toca a mí el día de hoy es el capítulo 8, que si pusieron atención cuando lo leímos al inicio del servicio, pues son cosas terribles, cosas feas que van a suceder en la humanidad. Y por esas cosas feas, por eso que revela el libro de Apocalipsis, es que muchas personas no les gusta estudiar ese libro, prefieren saltárselo y mejor leen los evangelios, leen libros donde no hablan de estas cosas terribles, porque dicen que les da miedo. Y sí son cosas de miedo, pero a nosotros que somos hijos de Dios no tiene por qué darnos miedo, porque cuando estas cosas ocurran, nosotros ya no vamos a estar aquí. Nosotros vamos ya a ser arrebatados por Dios y ya no vamos a pasar estas cosas, no tenemos por qué tener miedo. El capítulo, si tienen ahí su Biblia, tiene el título El séptimo sello. Si se recuerdan, el día domingo América predicó el capítulo 6 y en el capítulo 6 ella nos explicó lo que Juan vio cuando se iba abriendo cada sello. Son 7 sellos y nos enseñó una imagen donde estaban los 7 sellos que son abiertos por el Cordero. Y a medida que Juan iba viendo cómo se abría cada sello, iban sucediendo, él veía cosas. El primer sello, Juan vio el caballo blanco, que ese representa la mentira y el engaño. Y no voy a ahondar mucho en esos temas porque ya América nos dio una explicación magistral el domingo. Pero vimos que se destaparon 6 sellos en el capítulo 6, pero en realidad son 7. Y hoy vamos a ver cuando el Cordero destapa el séptimo sello. Eso es el capítulo 8. Y cuando se destapa el sello número 7 del capítulo 8, se desatan 7 trompetas. Y esas 7 trompetas van a ser tocadas por 7 ángeles, que Dios le va a dar la orden a los ángeles de que suenen esas trompetas. Y a medida que cada ángel va sonando cada trompeta, va a caer juicio sobre la tierra. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Dios le dio al hombre la autoridad sobre este mundo. ¿Y qué hizo el hombre? Se la cedió a Satanás. Y por eso es de que hoy en día vemos cómo se ha extendido la maldad en el mundo, cuántas cosas que van contra la voluntad de Dios y cada vez es más y más y lo disfrazan de bueno, hacen leyes para aprobar el aborto, hacen leyes para aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo. Toda esa maldad, todas esas situaciones que van contra la voluntad de Dios son las que van a causar que Dios emita esos juicios sobre la tierra. Porque hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios y que sienten que están bien, las cosas les salen bien, todo les va bien. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás tiene la autoridad de cederles a los que le siguen cosas buenas. Hay muchos artistas que tienen fama y tienen fortuna, pero han tenido que entregar su alma al diablo. Y así hay mucha gente en el mundo que tienen muchas cosas, tienen dinero, todo les sale bien y por eso sienten que no tienen necesidad de Dios. Creen que nunca se van a morir, piensan que toda la vida van a estar igual. Y Dios ha mandado su mensaje por más de 2000 años. Él ha estado hablando a través de los profetas, a través del evangelio. Él ha estado anunciando su venida. Y la gente no cree, quieren seguir viviendo como que si Dios no existiera y la maldad se intensifica cada vez más en este mundo.
Acompáñeme a leer Daniel 1:12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces. 12:1. Será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Entonces aquí confirmamos lo que les decía hace un momentito, no tenemos por qué tener miedo de estudiar estas revelaciones, porque cuando todo esto ocurra, nosotros ya no vamos a estar aquí, pero sí es necesario que nosotros aprendamos, porque nuestra misión como cristianos es ir y predicar el evangelio, es ir y decirle la verdad a toda la gente que no cree, porque la venida del Señor está cerca. Y la Biblia dice que las señales del fin serán como la mujer que está de parto, que a medida que se acerca el alumbramiento, las contracciones empiezan a ser más frecuentes. Igual va a ser la venida del Señor, y lo hemos visto en los últimos años. Cada vez son más frecuentes que ocurran terremotos en diferentes países del mundo, hay guerras, rumores de guerras, hay hambruna. Hace 5 años, en el 2020, que tuvimos la pandemia, y ahorita recientemente están anunciando que hay un brote de sarampión, que es una epidemia y que va a afectar mucho a los niños y que es súper contagioso. Entonces, si se dan cuenta, todas esas situaciones se han venido escuchando ahora más frecuentemente. Y es lo que el Señor anunció aquí, que su venida será como la mujer que está en labor de parto, van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, ya para ir iniciando con el tema de esta noche, la idea central tiene por título El raro método de Dios para convencer al hombre de su necesidad. ¿Y por qué el raro método? Porque a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ver cómo Dios va a hacer cosas para nosotros tal vez raras, para emitir sus juicios sobre la tierra. Y por eso es el título, El raro método de Dios. Vamos a iniciar con el versículo 1. Dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio como por media hora. Ese silencio de media hora no nos dice mayor cosa en la Biblia, solo dice así, silencio por media hora, pero es un silencio que sigue inmediatamente a los ruidosos y jubilosos cantos de adoración celestial de los que nos habla el capítulo 7. Después de esos cantos de adoración, viene un silencio en el capítulo 8 de media hora. Esto es lo que lo hace más dramático, ¿verdad? ¿Por qué en el cielo hay silencio completo? Si nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en la Biblia, que en el cielo siempre hay ángeles que están adorando al Señor en todo momento. Siempre hay huestes celestiales que están adorándole, cantándole, y que nos diga aquí que hay silencio como por media hora. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será ese silencio, verdad? Porque cuando Melissa dio su prédica, ella nos explicó la visión que tuvo Juan del trono de Dios. Y ella nos decía que del trono salían voces, relámpagos y truenos, y que los 4 seres vivientes estaban en todo momento diciéndole santo, 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 sin cesar, de día y de noche. Eso nos da la pauta a que nosotros entendamos que siempre estaban adorando al Señor, y de repente aquí el versículo 1 nos dice que se queda un silencio como de por media hora cuando el Cordero destapa el 7º sello. Y al querer estudiar un poquito más de a qué se debía ese silencio, en los documentos que me sirvieron de apoyo para estudiar el tema, hay 2 posibilidades de que por qué ocurre ese silencio. Y la primera posibilidad es de que ese silencio es una señal de profundo respeto y temor al estar ante la presencia del juez de toda la tierra. Así como sucede aquí en la tierra, ¿verdad? Uno va cuando entra el juez en los juzgados, toda la sala guarda silencio porque si no lo sacan. Es una forma de respeto ante la autoridad. Entonces unos creen que es ese silencio por estar ante la presencia de Dios. Y fíjense que yo recuerdo, antes de yo venir a esta iglesia, yo iba a otra iglesia, y desde siempre pues he tenido en mi corazón el deseo de buscar al Señor y de servirle en la manera que yo conocía. Y
cerca de la casa de mi mamá, como a una cuadra, había una congregación de hermanas que se llamaban las Hermanas de la Caridad, creo yo, venían de Francia, y ellas siempre hacían actividades y yo participaba en todo. En todas las actividades yo estaba presente, me gustaba participar en todo lo que ellas hacían. Y una de las tantas actividades que ellas organizaban se llamaba Adoración al Santísimo. Y lo hacían, recuerdo que era una vez al mes. Eso era una hora donde uno estaba ante la presencia de Cristo, que el Santísimo era como una rueda que simulaba ser la hostia, que es el cuerpo de Cristo, con unos como rayos, como que fuera sol. Eso era el Santísimo. Y cuando el Santísimo llegaba a la sala donde nos reuníamos, todos teníamos que guardar silencio. Nadie podía hablar, excepto la persona que tenía a cargo la dirección de la oración, pero de ahí nadie podía hablar. Todos guardábamos silencio porque creíamos que estábamos ante la presencia de Cristo Eucaristía y solo podíamos verlo y dejar que Cristo nos mirara a nosotros. No podíamos, y si queríamos orar podíamos hacerlo, pero solo en el corazón porque no podíamos hablar. Y lo hacíamos porque pues creíamos que ahí estaba Cristo, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy estoy aquí. Pero les cuento esto porque para entender, ¿verdad? Los que creen que este silencio era por adoración a Dios, porque estaban ante la presencia. La otra posibilidad de este silencio es que lo hicieron por reflexión. Un momento para que todos en el cielo asimilen la magnitud de lo que viene para la tierra. Cuando se abre el séptimo sello y es revelado los juicios que van a caer sobre la tierra y sobre toda la maldad que hay en la tierra, puede hacer que este silencio sea para reflexionar, porque lo que viene es tan fuerte, es tan grande, que van a haber muchas muertes, muchas almas se van a perder y por reflexión puede hacer que hayan hecho ese silencio, por reflexión por las almas, así como lo hacemos aquí a veces cuando fallece alguien o algún accidente y fallecen varias personas en algún estadio, cuando hay algún partido, dicen hagamos un minuto de silencio por las almas que se perdieron o el presidente también ha hecho un minuto de silencio por alguien que fallece. Pues algo así es la otra posibilidad de este silencio, que sea para reflexionar por todas las almas que se van a perder porque lo que viene es terrible. Leamos Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que va a suceder cuando se destape el último sello es algo que nunca ha sido visto antes, es algo sin precedentes, nunca ha ocurrido, es algo terrible. Entonces, en resumen, ese silencio de media hora podría considerarse como la calma que precede a la tormenta. Es una pausa profética que indica la gravedad de lo que está por suceder, una anticipación de la ira justa de Dios que se va a desatar sobre la tierra. Entonces, este silencio subraya la importancia que tiene este séptimo y último sello. Veamos el versículo 2, la primera parte. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Después de ese silencio de media hora, Juan vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y ese artículo, los, identifica a estos ángeles como seres que son específicamente designados para servir en la presencia de Dios. Los 7 ángeles son ángeles de alto rango, tal vez arcángeles, que están cerca del trono y que sirven a Dios continuamente. Y son estos 7 ángeles los que van a ejecutar los juicios relacionados con la tribulación. Entonces son 7 ángeles específicos, porque si no fueran específicos diría vi ángeles, pero dice vi los 7 ángeles. Entonces esos ángeles están al servicio de Dios. Sigamos con el versículo, y se les dieron 7 trompetas. Dios va a ser quien les va a dar las trompetas a cada ángel. Y es Dios quien les va a dar la orden a los ángeles para que comiencen a tocar las trompetas para que se ejecuten esos juicios. El sonido de cada trompeta, cuando Dios le dé la orden a cada ángel, va a desatar sobre la tierra y sus habitantes juicios sin precedentes. Dios va a actuar con toda la fuerza de su poder para implantar su soberanía entre la humanidad rebelde
A Dios no le va a temblar la mano y Él va a cumplir su palabra, porque Dios no es mentiroso. Él no puede negarse a sí mismo. Pasemos al versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La expresión otro ángel sugiere que es un ángel diferente al que vimos en el versículo, a los que mencionamos en el versículo 2. Y podemos entender que este pasaje se refiere a que este ángel es un ser angelical que tiene autoridad para ejercer funciones sacerdotales. ¿Y qué nos ilustra esto? Es el clamor y oraciones que se han acumulado por años por causa de la maldad y de las injusticias aquí en la tierra. Todo por lo que Dios aún no ha tomado venganza. Hay muchas peticiones que parecieran que Dios no escucha, que Dios no las responde y que como que se quedaron en el olvido, pero no es así. Aquí dice que todas esas oraciones suben a la presencia de Dios con el humo del incienso, representan todas esas oraciones que no han sido respondidas, donde Dios todavía no ha ejecutado su justicia porque Él está esperando el tiempo, pero no es que las haya olvidado. Todas esas peticiones que nunca fueron contestadas aparentemente y que nosotros a veces pensamos Dios no me escucha, tantas cosas que quedaron impunes, tantas injusticias que se ven y Dios no hace nada. Pero aquí llega el momento de que Dios va a actuar con todo su poder y esas oraciones llegan ante su presencia. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Esto lo podemos interpretar como un recordatorio de la destrucción que Dios hizo sobre Sodoma y Gomorra, por toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra lanzando fuego. Y esto puede ser un recordatorio. Dios va a cumplir su palabra por dura que sea, porque como les dije, Él no puede negarse a sí mismo y lo que Él dijo lo va a cumplir porque Él no es como nosotros, que cambiamos de opinión y nos arrepentimos y constantemente, bueno, ahora había dicho esto, pero ahora mejor ya no. No, Dios no es como nosotros. Dios va a cumplir su palabra. La siguiente parte del versículo 5 dice, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Primero, esta frase declara la respuesta divina a las oraciones de todos los santos. Recordemos que Dios dio a conocer su presencia a Moisés y a toda la nación de Israel en el monte de Sinaí a través de truenos y relámpagos. Así les hizo Él saber que estaba ahí con ellos. Así manifestó su presencia al pueblo de Israel, con truenos y relámpagos y una espesa nube y sonido de bocina muy fuerte. Así fue como se manifestó Él al pueblo de Israel. Las voces ponen de manifiesto que Dios habla y comunica su mensaje, y los relámpagos anuncian la venida del Señor. Acompáñenme a leer Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios va a sacudir los cimientos de la tierra en forma de un terremoto para advertir a la humanidad que se acerca el fin. Si recordamos bien, en el capítulo 6 también habla de que va a haber un terremoto. Aquí en el capítulo 8 dice que también va a haber un terremoto. Él va a sacudir la tierra para anunciar su venida. Sigamos con el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Después de que todas esas oraciones de los santos fueron elevadas a la presencia del Señor y después que el Señor soberano le indicó a través de las señales que vimos de los truenos, relámpagos, Él manifestó que había escuchado esas oraciones. Entonces, los 7 ángeles alzaron sus instrumentos ya preparados para comenzar a tocarlos. El texto sugiere que el apóstol Juan vio cuando los 7 ángeles prepararon sus trompetas y ya estaban listos para empezar a tocarlas, esperando la orden de Dios para empezar a tocar cada trompeta. En el capítulo 8 vamos a ver solo las primeras 4 trompetas. Y estas primeras 4 trompetas tienen una relación estrecha en que los efectos traen juicio sobre la naturaleza. Las otras 3 trompetas
esas están para el siguiente capítulo. Hoy vamos a estudiar las primeras 4 que traen juicio sobre la naturaleza. Y vamos a ver cuando el ángel toca la primera trompeta en el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Lo que Dios nos está hablando aquí va a suceder de forma literal. Son hechos literales, no son simbólicos. Así como dice, va a ocurrir. Y por eso es de que la idea central dice el raro método de Dios, porque aquí dice granizo y fuego mezclados. Para nosotros tal vez no tiene mucha lógica el granizo y el fuego, pero no se trata de que tenga lógica para nosotros. Si Dios lo quiere hacer así, Él lo va a hacer así y va a ser literal como lo dice en su palabra. Va a ser granizo y fuego, así como sucedió en Egipto, que el Dios soberano intervendrá con poder y justicia para derrotar a todos sus enemigos y establecer su reino de paz y justicia en la tierra. Cuando suene la primera trompeta, se va a destruir la tercera parte de la vegetación de la tierra y va a afectar aspectos vitales para el hombre. Porque imagínense que se destruya la tercera parte de todos los árboles, de todas las siembras. Ya no van a haber frutas, ya no van a haber verduras, porque todo se va a quemar. La tercera parte de la vegetación se va a quemar. Y también el oxígeno que va a provocar que se quemen esos árboles, ya no va a haber oxígeno para poder respirar. Quiero que veamos un video solo para ejemplifiquemos un poquito cómo sería esto. Impactante, imágenes del apocalipsis de Los Ángeles, California. Los incendios que arden ya por 4º día consecutivo en Los Ángeles y sus alrededores han causado la muerte de 11 personas. Quemado más de 145 kilómetros cuadrados, han obligado a más de 70,000 personas a abandonar sus hogares, siguen arrasando el condado de Los Ángeles, avivados por fuertes vientos. Las autoridades locales han decretado este viernes un toque de queda en las zonas afectadas por los catastróficos fuegos para garantizar la seguridad pública, proteger la propiedad y evitar saqueos. Creo que también hay una imagen, ¿verdad? Esta fue una noticia muy sonada a inicios del 2025, ¿se recuerdan? Fueron un incendio que no podían controlar, destruyó muchas mansiones, porque el área que afectó fue un área residencial de Hollywood, donde muchas estrellas hollywoodenses tenían sus mansiones, y todo quedó reducido a cenizas. En esa imagen dice que esa era la casa de Mel Gibson, y podemos ver cómo quedó reducido a cenizas. Y así quedaron muchas mansiones. Estados Unidos, siendo el país que es, con los recursos que tiene, no podía apagar el fuego, no podían detenerlo. Y como el área afectada eran mansiones con piscinas, pues yo leí que estaban sacando el agua de las piscinas de las casas para tener más agua y poder controlar el fuego porque no lo podían controlar. Se quemaron miles de hectáreas. No hubieron muchas pérdidas humanas. Según lo que leí, fueron máximo creo que como 30 que murieron por inhalación de humo, porque les dio tiempo de evacuar. Pero todas las casas quedaron cenizas. Si vemos, fue un incendio que ocurrió en Hollywood. Y aquí está hablando de la tercera parte de la tierra. ¿Cuánto va a afectar esto a la población, a los que van a estar aquí? No solo el humo, que ya no van a tener aire para respirar, va a estar contaminado, sino que ya no van a tener cómo alimentarse, ni los animalitos se van a poder alimentar, porque dice que hasta el pasto se va a quemar. Y uno imaginándose cómo puede ser ese suceso, pues uno se imagina, a lo mejor va a caer una de esas bolas de granizo con fuego, tal vez en la Amazonia, la Amazonia es considerada el pulmón del mundo, porque tiene una extensión bastante grande de selva y abarca 9 países, y la mayor parte está en Brasil, pero también abarca Venezuela, Perú, Bolivia. Son 9 países los que abarca la Amazonia. Entonces uno imaginándose tal vez va a caer por ahí, o tal vez va a caer en otra selva del Congo, que también hay selvas en África o en Asia, pero la destrucción que va a causar va a ser terrible. Eso que vimos ahí no es nada
como lo que va a ocurrir cuando caigan esas bolas de fuego con granizo y quemen la tercera parte de los árboles. Vimos que la primera trompeta afecta a los árboles, la vegetación. En el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando el ángel toque la segunda trompeta, va a caer como una gran montaña, porque así dice aquí, como una gran montaña. No es que sea una montaña, sino que es como del tamaño de una montaña que va a arder en fuego. ¿Se imaginan qué grande es una montaña? Y va a caer en el mar. Y va a afectar la vida marítima. Se van a morir todos los seres vivientes que están en el mar. Y se van a destruir la tercera parte de las naves. El mar es una fuente de sustento para el hombre. Y también va a afectar el mar. Y se van a morir todos los peces, los seres vivientes, dice aquí, no dice solo seres marítimos, seres vivientes. Entonces a mí me da la pauta a creer que también se van a morir personas que estén ahí en el mar, porque dice que las naves serán destruidas. Van a haber personas que van a estar en sus lanchas, en sus barcos, tal vez en los cruceros, y cuando caiga esa como gran montaña ardiendo en fuego, se van a morir. Se va a destruir gran parte del mar, se va a convertir en sangre, ya no van a poder ni siquiera pescar. Entonces, se dan cuenta cómo Dios va afectando otra parte de la naturaleza, que es el mar. Primero los árboles, luego la segunda trompeta afecta el mar. Esto nos recuerda el juicio que se hizo en los días de Moisés en Egipto. ¿Se recuerdan que una de las plagas fue que el río Nilo se convirtió en sangre? Pues esto nos recuerda lo que pasó en Egipto, porque Dios hirió la fuente de vida para los habitantes de esa nación. Ellos adoraban al Nilo como su Dios. Ellos pensaban que el Nilo era uno de sus muchos dioses que tenían y se los volvió sangre. Entonces esto nos recuerda eso. La segunda trompeta va a volver el mar en sangre, que es una fuente de sustento importante para la humanidad. Luego vemos en el versículo 10 que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Con la tercera trompeta se van a ver afectados el agua potable, los ríos, los lagos. Algunos interpretan que esta estrella es un ángel que arde en fuego, porque en el Apocalipsis el sustantivo estrella se usa para hacer referencias a seres angelicales, que fue lo que vimos en Apocalipsis 1:20, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y el ajenjo es una planta que es amarga y produce literalmente un sabor bien amargo. Y aquí cuando se suene esta trompeta, va a ocurrir lo contrario a lo que ocurrió con Moisés en Éxodo. ¿Se recuerdan? Leamos Éxodo 15 del 23 al 25. Dios hizo que las aguas amargas de Mara se transformaran en aguas dulces que el pueblo pudo beber. Aquí ocurrió lo contrario. Aquí el pueblo de Israel no tenía agua, estaban amargas y no tenían agua para beber, y Dios se las vuelve en aguas dulces. Cuando suene la tercera trompeta, ocurrirá lo contrario. Las aguas dulces se van a volver amargas. Ocurre lo inverso. Ya vimos que se ve afectado primero la vegetación, segundo el mar, y ahora las aguas dulces. Ya no van a tener agua para beber ni para regar las siembras. Imagínense qué desesperante va a ser para los que estén en ese momento aquí en la tierra. Ya no van a tener sustento. Si se les quemaron los árboles, pues tenían la opción de comer peces, camarones, pero ya no, ni eso, porque les va a afectar también el mar y ni siquiera van a poder tomar agua. Son cosas que nunca habían sucedido, son cosas terribles que las leemos, pero si nos ponemos a imaginar realmente cómo va a ser eso, qué desesperación, no tener que comer, no tener ni siquiera agua para tomar. Pero aún así, hay gente que va a seguir con su corazón duro. Dios pudo haber destruido la tierra de un solo con que acerque un poquito el sol, ya se acaba todo.
pero no, Él lo va haciendo poco a poco. A medida que van sonando las trompetas, van ocurriendo juicios sobre la tierra y se hiere solo la tercera parte, no todo. ¿Y por qué? Porque Dios todavía le está dando tiempo a las personas de que se arrepientan, les está dando tiempo de que reconozcan que Él es Dios. Por eso es que no los destruye de un solo, porque Él podría destruir el mundo sin tanta cosa, pero lo hace paulatinamente para ir presionando al hombre y que el hombre se arrepienta. Veamos el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Esta trompeta va a afectar el firmamento, a lo que tiene que ver de manera directa con la vida del hombre. Y así ocurrió también con las plagas de Egipto. La 10ª plaga de Egipto afectó al sol. Los egipcios se quedaron a oscuras porque también ellos adoraban al sol como su dios. Ellos tenían muchos dioses y el Dios soberano les demostró que ninguno de sus dioses tenía poder en sí mismos. Entonces Dios va a herir los cuerpos astrales y no habrá luz sobre la tercera parte del día. Eso quiere decir que como si tenemos 12 horas de sol, cuando suene la cuarta trompeta, a las 2 de la tarde se va a oscurecer, más o menos. A las 2 de la tarde ya va a ser de noche. Y eso va a afectar también, ya no van a tener luz solar. También se va a ver afectada la luna y las estrellas. Va a causar serios inconvenientes también en la vida cotidiana de los seres humanos. Todo se va a descontrolar. Imagínense que a las 2 de la tarde, si ahorita a las 2 de la tarde se oscurece, ¿cómo sería nuestra vida? Bien raro. Hasta los animalitos van a andar desorientados porque las gallinas a las 6 andan buscando su arbolito para irse a dormir. Pero cuando miren que se oscurezca a las 2 de la tarde, a esa hora ni van a tener sueño, pero ya no va a haber sol, ya no habrá sol, se va a oscurecer a las 2 de la tarde. Entonces, aquí vemos las 4 trompetas de este capítulo y las 4 emiten juicio sobre la naturaleza. El versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Este versículo 13 nos expresa una firme advertencia a los seres humanos respecto a las dificultades que aún van a venir, realidades espirituales que se van a materializar. Los hay, anuncian sufrimiento. Y aquí hay 3 ay. Algunos piensan que esos 3 ay es por cada trompeta que falta, porque faltan 3 trompetas. ¿Se dieron cuenta? Ahorita vimos 4 y faltan otras 3 que esas están en el siguiente capítulo. Algunos manuscritos dicen águila en lugar de ángel. Aquí dice ángel, volar en medio del cielo. Tal vez tendría más sentido que sea un ángel, porque vemos que Dios ha usado ángeles para mandar a decir sus mensajes. Pero si Dios quiere mandar un águila, también lo puede hacer, porque Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede mandar un ángel. Pero ya sea un águila o un ángel, lo importante aquí es el contenido del mensaje que comunica. Es una advertencia con el fin de prevenir a los seres humanos respecto a los juicios que vendrán cuando suenen las 3 trompetas que hacen falta. Y si se dan cuenta, en este versículo dice, ay de los que moran en la tierra. Nos da a entender que esas 3 trompetas que hacen falta van dirigidas hacia la humanidad. A diferencia de las otras 4 que afectaron la naturaleza, las 3 trompetas que hacen falta van a afectar al hombre, porque dice, los moradores de la tierra, que los moradores que van a estar en ese momento en la tierra serán personas sin interés hacia el reino del Mesías. Son personas sin la más mínima intención de someterse a la voluntad de Dios. Su mente, sus emociones, su esfuerzo, todo está centrado en esta tierra. Y es los que llamamos los cateicuntas, que no quieren nada con Cristo, no desean que Cristo venga con poder y gloria, desean vivir su vida sin Dios, donde no tengan que rendirles a nadie. Aman la vida, pero no aman al dador de la vida. Aman la naturaleza y les gusta disfrutar de la naturaleza, pero no reconocen al Creador.
Y entonces Dios va a afectar con esas 4 trompetas la naturaleza. Porque muchas personas aman ir a los volcanes, aman estar en los mares, en los ríos, y les gusta disfrutar de todas las cosas que nos provee la naturaleza, pero no reconocen quién es el creador de todo eso. No quieren saber nada de Dios. Aquí el apóstol Juan, es evidente pues que el apóstol Juan quiere distinguir a un sector de la humanidad que se caracteriza su apego a este mundo, a las cosas de este mundo que son promovidas por Satanás. No tienen ningún interés y se niegan a someterse a la voluntad de Dios. Y los juicios de estas trompetas no son finales, afectan solo a una parte significativa de la tierra, pero no toda, porque Dios todavía quiere que los hombres se arrepientan. En medio de esa crisis, en medio de todos esos juicios que van a pasar en la tierra, Dios todavía quiere que el hombre se arrepienta y que se aparte de su rebeldía, de la indiferencia. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a pesar de todo lo que va a ocurrir, a pesar de todos esos juicios que acabamos de ver y los que vendrán en el próximo capítulo, si quieren saber qué va a pasar con las otras trompetas, ahí viene el jueves, no se vayan a perder el jueves, para saber qué va a pasar cuando los ángeles suenen las 3 trompetas restantes. Pero el asunto aquí es de que a pesar de todo eso, a pesar de ver el poder de Dios, cómo Dios va a destruir, aún así no van a creer. Van a endurecer su corazón. Leamos Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Lo mismo pasó en Egipto con Faraón. Cuando Dios afectó a Egipto con las plagas, Faraón no se arrepentía, al contrario, endurecía más su corazón. Y cuando vengan estos juicios va a pasar igual. Van a haber muchas personas que a pesar de ver toda la destrucción y todo el daño, ni aún así se van a arrepentir, porque tienen su corazón duro como diamante. Para ir concluyendo, nosotros como hijos de Dios estamos en la obligación de hablar y de predicar estas verdades. Su venida es inminente, va a pasar. Estamos viendo las señales, el tiempo se acaba, Dios va a venir a emitir juicio sobre la tierra y todavía hay muchos que no han reconocido al Señor como su Salvador. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí somos salvos y que no vamos a estar el día de la gran tribulación. Cuando todo esto ocurra, nosotros ya no vamos a estar, pero todos los que estamos aquí tenemos familia, tenemos amigos que no conocen al Señor. Y el estudiar esto y conocer todo lo que va a pasar debería de poner en nuestro corazón el deseo de anunciar la verdad para que no se queden, porque esto va a ser terrible. De verdad que al imaginarse cómo va a ser ese sufrimiento, es muy lamentable que todavía hayan tantas personas no queriendo nada con Dios. La promesa de Cristo es vida eterna a todo aquel que en Él cree y va a estar vigente en medio de ese colapso que va a ocurrir en el día del juicio, solo que ya no va a ser por gracia, pero todavía van a poder arrepentirse y obtener su salvación. Es necesario que todas estas palabras que le fueron reveladas al apóstol Juan y que él puso aquí en el libro, nosotros las contemos con puntos y comas, tal y como está, que no tengamos miedo, porque las personas están en todo su derecho de no querer creer, pero como cristianos es nuestro deber decir la verdad y anunciar que Cristo viene, que su venida ya está pronta y que tenemos que buscarlo porque Él es la única solución, Él es la salvación, Él es el que nos promete vida eterna. Nosotros podemos pasar dificultades en esta tierra, las cosas a veces tal vez no marchan tan bien como quisiéramos, pero nosotros tenemos que tener la mirada en lo celestial, porque nosotros, nuestro DPI puede decir que somos de Guatemala, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros aquí estamos de paso y tenemos que prepararnos para lo que viene, tener nuestra mirada en Cristo, tener nuestra mirada en lo celestial, dejar de afanarnos por tantas cosas aquí en la tierra, buscar al Señor con todo nuestro corazón y de estar firmes, de estar
alertas, porque el enemigo anda viendo cómo hacernos caer, cómo desviarnos, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos siempre firmes y de no caer en las trampas que Satanás nos va a poner. Mantenernos siempre en nuestro camino, hermanos. Esa es la conclusión que les dejo el día de hoy. Exhortarlos a que no nos cansemos de anunciar que Cristo viene, de anunciar estas verdades, que va a venir juicio sobre la tierra, sobre todos los moradores de la tierra que han decidido endurecer su corazón, que han decidido creer que Cristo no existe, que creen que el libro del Apocalipsis son mentiras, porque he escuchado a personas que dicen eso, que todo eso que dice ahí no es cierto, que las iglesias lo utilizan para tener a la gente atemorizada, pero Dios está anunciando su palabra, lo ha venido anunciando a través de los siglos y la gente no lo cree. Esas son mentiras, eso no es cierto, pero cualquier cosa sí la creen. Y es lamentable porque vemos que lo que viene no va a ser fácil, es duro. Y con esto pues concluyo la prédica de esta noche, hermanos. Que Dios les bendiga.